Gracias por continuar en sintonía de Venezolana de Televisión. Hoy tenemos un invitado especial, el diputado del Parlamento venezolano, director de FEDENAGA, Alexis Algarra, que nos viene a hablar precisamente de ese proceso y garantías que tiene el Estado venezolano a través de alianzas con el sector privado en el ámbito del suministro de alimentos. César. Importante, y ya hacíamos un repaso de cómo se encuentra el estado actual, y es precisamente hablar también de la ganadería, la producción, cómo se está trabajando directamente en nuestro país. Bienvenido, y conocer precisamente ese bosquejo o esa mirada hacia la ganadería, hacia el sector productivo de Venezuela, y por supuesto conocer cómo están nuestras tierras. La ganadería en Venezuela, lo primero que te debo decir es que es tradición. La ganadería forma parte, pues, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad nacional. En ese orden de ideas, pues, a lo largo de los años hemos venido resistiendo cantidades de dificultades, César, que se han presentado en los últimos años, y principalmente en los últimos años el tema económico, ¿no? El sector ganadero, pues, fue muy golpeado por las distintas situaciones económicas que atravesó el país en los últimos años, pero a pesar de ello, desde el año 2022 venimos creciendo muy modestamente. De todos los sectores de la economía, pues somos el que menos ha crecido, pero hemos crecido un 2% anual, y por lo cual nos sentimos muy complacidos los ganaderos venezolanos. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho, pues, con recursos propios, lo hemos hecho con capacidades propias. Eso, pues, nos llama a, por supuesto, visibilizar nuestras necesidades y aprovechar estos espacios para convocar la voluntad del gobierno nacional a que mire cada vez más hacia el sector ganadero y cada vez nos dé, digamos, esa mano amiga que tanto necesitamos. Porque si con recursos propios, si con capacidades propias hemos alcanzado esos niveles de crecimiento, ¿cuánto no podemos alcanzar si entramos dentro de la agenda, digamos, de apoyo y de reimpulso que lleva adelante, o los planes de reimpulso que lleva adelante el Ejecutivo Nacional en términos económicos? Hablamos de un impulso económico, pero también hablamos de la oportunidad y la alianza estratégica entre el sector privado y el sector público, pero sobre todo después del fenómeno ocurrido el 24 de junio, ustedes se han hecho también responsables ante el país de forma muy dinámica. ¿Cuáles han sido esas últimas reuniones o la agenda para contribuir con la población afectada? Los ganaderos venezolanos, yo creo que los ganaderos en sentido amplio, ¿no? Somos personas solidarias por naturaleza. En la ruralidad, la solidaridad, la asistencia recíproca, la mano amiga es el pan nuestro de todos los días. Es parte, pues, de nuestra cultura y de nuestra manera de ser. Y cuando ocurrió, pues, este evento catastrófico, como lo fue el terremoto, inmediatamente la Federación Nacional de Ganaderos, pues, se puso manos a la obra para ayudar en todo lo que estuviese en nuestro alcance. Las asociaciones de ganaderos a nivel nacional se convirtieron en centros de acopio, y nos dedicamos durante 30 días continuos, digamos con mucho ahínco, a trasladar insumos a las zonas afectadas, fundamentalmente al estado La Guaira. Y actualmente continuamos, pues, con nuestro programa de suministro de proteína para cocinas industriales que están, pues, elaborando comidas calientes para las personas afectadas, y siempre haciendo el llamado a todos estos venezolanos quienes, por las situaciones que ya conocemos, esta catástrofe, esta tragedia, pues, tienen que ser relocalizados o tienen que quizás, pues, emprender o continuar su vida en otras partes del país, que la ganadería y el sector agropecuario nacional siempre es una opción. Siempre es importante, pues, mirar como una alternativa, más allá de la urbanidad, más allá de las ciudades, pues, la actividad económica y el modo de vida que pueden tener las familias en el campo venezolano. Y esas mismas jornadas que se están llevando y ese apoyo que han dado directamente a los campamentos transitorios se hacen en paralelo a un trabajo que viene realizándose para la producción, para el abastecimiento de la población en general. ¿Cómo conviven o cómo se manejan directamente estos dos sin descuidar ambas áreas? Bueno, lo primero que te tengo que decir, muy importante, es que el 100% del mercado de proteína o del consumo de proteína nacional en Venezuela está siendo abastecido por nosotros los ganaderos venezolanos. Me refiero a la proteína, la carne bovina, ¿no? Carne también conocida como carne de res. O sea, todo el consumo nacional está siendo proveído, abastecido por la producción nacional que llevamos adelante los ganaderos venezolanos. Eso
digamos, no interfiere de ninguna manera, afortunadamente, en los estados ganaderos, en los lugares donde se produce, no sufrimos ningún tipo de afectación y nos ha permitido, digamos, continuar ese programa de solidaridad sin ningún tipo de inconveniente con nuestras actividades regulares. Rescatamos, pues, digamos, políticas que se están implementando en el día a día y que nosotros creemos que pueden ser de mucho beneficio para el sector agropecuario nacional. Políticas como la siguiente: la semana pasada observábamos pues lo que yo considero una muy buena noticia, como es el restablecimiento de relaciones consulares entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Israel. El Estado de Israel es una potencia tecnológica y creo que podemos, digamos, en términos del sector agropecuario, que es mi sector de adscripción, pues aprovechar muchísimo las relaciones ganar con el Estado de Israel y todas las ventajas comparativas, sobre todo en tecnología, que podemos obtener de las israelitas. En ese sentido, yo considero que las cosas que se hacen bien siempre hay que aplaudirlas, siempre hay que fomentarlas y también pues mantenernos, digamos, ojo visor para que las cosas que se pueden hacer mejor pues se mejoren y se optimicen. Habla de alianzas internacionales, estratégicas, y vemos que en los principales titulares siempre está FEDENAGA gestionando con esas alianzas. Quisiera saber, desde el Parlamento, qué propuestas impulsan en estos momentos, también tomando en cuenta que, bueno, Venezuela cambió su mirada luego del pasado 24 de junio. Hay políticas de Estado venezolano dedicadas a cumplirle al país para proteger a esta familia, pero también desde el Parlamento vemos cómo se potencian estas alianzas. ¿Qué nos puede contar? Ciertamente, justo antes pues, de que ocurriera pues, el terremoto, ya en la Asamblea Nacional, a petición pues, del sector ganadero nacional y también por iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, pues, se entró dentro de la agenda legislativa la Ley de Protección a la Actividad Ganadera. Nosotros, los ganaderos venezolanos y particularmente la Federación Nacional de Ganaderos, desde el año 2021 viene solicitando que, digamos, se reforme o se dicte una nueva ley penal de protección a la actividad ganadera. Por iniciativa legislativa, pues entró en la agenda legislativa en el Parlamento Nacional una ley de protección al sector ganadero, a la actividad ganadera, y se creó una comisión mixta entre la Comisión Permanente de Política Interior y la Comisión Permanente de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional para atender y legislar en esa materia. Eso es una tarea que está pendiente. Como entendemos, pues el Parlamento está dedicado pues, a otros temas que en este momento son prioridad, pero nosotros esperamos, pues no solamente como parlamentario, sino también como ganadero, como productor agropecuario, que más temprano que tarde se reactive la discusión y la dinámica parlamentaria en torno a este proyecto de ley de protección a la actividad ganadera. Que si hacemos una línea para medir a quienes benefician directamente esto, porque cuando se habla de ganadería siempre se tiene o se tiende a creer que son ganaderos con múltiples cabezas de ganados, con grandes hatos, pero también hay comunidades venezolanas que cuentan con personas que tienen algún fondo, alguna parcela. ¿Eso también se ve dentro o se contempla dentro de esta ley? Mira, el sujeto principal, que muy buena pregunta, César, y te la agradezco. El sujeto principal, el beneficiario principal de esta ley de protección a la actividad ganadera son la gran mayoría de los productores agropecuarios venezolanos, la gran mayoría de los ganaderos venezolanos, que son pequeños y medianos productores. En Venezuela, menos del 10% de los productores agropecuarios, de los ganaderos, son grandes ganaderos. El 90% restante son pequeños y medianos productores, y dentro de ese 90% la mayoría son pequeños productores. Entonces, estamos legislando y estamos luchando para que los pequeños productores pues, se vean beneficiados de este nuevo instrumento normativo que les va a garantizar o va a reforzar el clima de seguridad personal y de seguridad jurídica, de seguridad patrimonial en el campo venezolano y particularmente en la actividad ganadera nacional. Hablamos de cadena de comercialización también y de precios justos para el consumidor. Supongo que dentro de esta ley siempre, como lo decías y te referías a la pregunta de César, siempre hay que proteger a la ciudadanía y abrir un abanico de posibilidades
a los productores y grandes productores. Vamos a hacer una breve pausa, Alexis. Estamos conversando con Alexis Algarra, diputado del Parlamento venezolano, también director de FEDENAGA y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Información que usted debe conocer porque seguramente usted va al comercio y necesita saber de dónde vienen esos productos. Ya venimos. Garantizar que la carne y la leche lleguen diariamente a la mesa de cada venezolano es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria. En un entorno de desafíos logísticos y climáticos, el sector agropecuario nacional redefine sus estrategias. El objetivo es claro: asegurar un suministro continuo, estable y accesible, apoyando en el esfuerzo conjunto de productores, transportistas y el Estado. La primera línea de defensa es la eficiencia en el campo. Los productores venezolanos aplican el mejoramiento genético para obtener razas más resistentes a las condiciones climáticas del trópico. Esto optimiza los rendimientos por hectárea tanto en el ganado de doble propósito como en el lechero. Además, el manejo sostenible de los recursos vegetales garantizan la alimentación del rebaño incluso durante los meses de intensa sequía. Mantener la continuidad del suministro requiere una logística impecable. El fortalecimiento de la cadena calidad de la carne y la leche. Las alianzas estratégicas han permitido descentralizar los centros de acopio y procesar la materia prima cerca de las zonas de producción. Esto reduce los tiempos de traslado y asegura que el producto mantenga su valor nutricional hasta los centros de consumo urbano. El suministro continuo depende también de la sostenibilidad económica del productor. Los modelos asociativos y las cooperativas regionales permiten a los pequeños y medianos ganaderos abaratar costos de insumos, medicinas y repuestos. El impulso de esquemas de financiamiento adaptados al ciclo de la tierra permite planificar la producción a largo plazo, blindando al mercado nacional contra la escasez y la volatilidad de precios. La seguridad alimentaria no se detiene. Con tecnología, resiliencia y una logística integrada, el campo venezolano demuestra que es capaz de sostener el suministro de carne y leche, garantizando el bienestar y el futuro nutricional de toda la nación. Hoy nos acompaña en el estudio Venezolana de Televisión Alexis Algarra, representante de FEDENAGAS, además diputado de la Asamblea Nacional, hablando un poco cómo está la producción ganadera en nuestro país. Y tú dejabas una pregunta muy buena, pregunta además que lo decías antes de ir al corte, y hay que profundizar sobre ese tema. Sí, hablamos de la cadena de comercialización, de los precios justos, del consumidor, de los ciudadanos venezolanos que siempre quieren saber qué hacen estas federaciones o gremios de ganaderos por el país. Y bueno, estamos conversando con Alexis para que nos cuente sobre ese debate, cómo benefician al pueblo venezolano en este momento. Bueno, nosotros, cabe la pena hacer una precisión. Nosotros representamos al sector primario, es decir, a los ganaderos. Me explico, ya de ahí en adelante, pues la cadena de valor de la carne pues tiene otros actores, ¿no? Intermediarios, mataderos, frigoríficos, supermercados, comercializadores de tal, anaquel. Nosotros representamos pues al productor agropecuario propiamente dicho. Digamos. Sí, cómo no, claro, a los creadores del producto, ¿no?